Reciban de parte mía y de Shadai Consultants una cordial bienvenida a esta capacitación que planeamos con el objetivo de aclarar los conceptos de teletrabajo y trabajo en casa, para que al final podamos tener claro cuál de estas modalidades estamos aplicando como organización para afrontar la pandemia del COVID-19. Para comenzar, es necesario hablar sobre el uso de las tecnologías de la información en el ámbito laboral a nivel mundial, ya que en países como Noruega, Francia e Italia se han empleado para enfrentar situaciones complejas como la llegada de la época del invierno, que impide la salida de los trabajadores de sus hogares y su desplazamiento hacia las oficinas, o el uso de estas para permitirle a una mujer gestante o que ha dado a luz recientemente seguir siendo productiva y darle continuidad al negocio. Hoy en día, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial por el COVID-19, resurge el uso de la tecnología y la información como una alternativa viable a implementar para que los trabajadores puedan gestionar sus actividades desde casa y los empleadores puedan darle continuidad a los negocios y seguir siendo productivos durante la emergencia. Colombia, a través de la Presidencia de la República y los diferentes ministerios, han emitido alrededor de 60 normas en relación al COVID-19, tanto locales, departamentales y nacionales, de las cuales presentamos 5 indispensables a tener en cuenta para el desarrollo de nuestra charla. El país comienza a emitir normatividad antes de evidenciar el primer caso. Así, el Ministerio de Salud expide la circular 005 del 11 de febrero, en la cual nos muestra que se estaban tomando medidas antes de la llegada del virus y el qué hacer para prevenirlo. Luego se genera el primer reporte de caso confirmado de COVID-19, lo cual aconteció el día 6 de marzo y se trató de una joven de 19 años proveniente de Milán, Italia. Después de esto, se emite la resolución 385 por el Ministerio de Salud, que declara de manera formal la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 30 de mayo del 2020. Seguidamente, se expide la circular 21 por el Ministerio del Trabajo con recomendaciones para el empleador y el trabajador con el fin de adoptar medidas laborales para dar continuidad al negocio, tema que nos compete ya que se menciona el teletrabajo y el trabajo en casa. Por su parte, el decreto 417 por la Presidencia declara el estado de emergencia social, económico y ecológico, motivo por el cual el presidente tiene facultades extraordinarias para expedir normatividad prioritaria y urgente para preparar, proteger y prevenir la expansión del coronavirus. Seguido está el decreto 457, igualmente emitido por el presidente, donde se declara el aislamiento total preventivo obligatorio que estamos viviendo y por el momento va hasta el 12 de abril. A continuación presentaremos un paralelo entre el teletrabajo y el trabajo en casa para a lo largo de la presentación poder aclarar las diferencias entre estos dos conceptos y llegar a comprender la modalidad que estamos empleando hoy en día. El primer ítem a tratar es la definición de cada concepto, entendiendo el teletrabajo como una forma de organización laboral en la que no se requiere la presencia del trabajador en una oficina, sino que se tiene contacto entre trabajador y empleador a través del uso de las TIC y que requiere el cumplimiento de unos requisitos para considerarse como teletrabajo. Dicho esto, es indispensable aclarar que el teletrabajo no es un contrato nuevo, puesto que el contrato, ya sea a término indefinido, de obra-labor o de cualquier otro tipo, sigue siendo el mismo, pero con unas cláusulas en las que se indica y especifica el uso de la modalidad virtual para el desarrollo y cumplimiento de actividades desde la casa o cualquier otro lugar del mundo. Por su parte, el trabajo en casa se define como una modalidad de trabajo desarrollada desde el domicilio del trabajador a través del uso de las TIC, la cual no requiere el total de cumplimiento de los requisitos exigidos para el teletrabajo, sino el cubrimiento de unos deberes mínimos tanto para el empleado como para el empleador. En cuanto a la normatividad que respecta al teletrabajo, es una normatividad que lleva más de una década en el país. Se trata de la Ley 1221 del 2008 y el Decreto 884 del 2012. Además, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto con el Ministerio del Trabajo, publican el libro Blanco del Teletrabajo como un documento guía para la implementación de esta modalidad en las organizaciones. Dicho libro establece que su implementación se debe realizar como el desarrollo de un proyecto que requiere de 5 fases establecidas, las cuales son el compromiso institucional, la planeación, autoevaluación,
prueba piloto y apropiación, aplicadas paulatinamente en un lapso de tiempo tentativo de 11 meses, para al final acordar si es o no apropiada la adopción de dicha modalidad y en qué áreas de la empresa se puede aplicar. En cuanto al trabajo en casa, el Ministerio del Trabajo, mediante la Circular 21, permite su implementación ante la emergencia por COVID-19 siempre y cuando se caracterice por ser ocasional, temporal y excepcional. Esta alternativa puede ser acogida por la empresa para continuar con sus labores únicamente mientras se tenga la emergencia por la pandemia y la cual puede ser adaptada para el total de su población trabajadora o en ciertas áreas y para determinados cargos, y una vez finalizada la emergencia se retornarán a las labores de la manera cotidiana. Si la modalidad del teletrabajo, luego de las etapas mencionadas anteriormente, decide ser aplicada por la empresa, se debe dar cumplimiento de ciertos requisitos tanto para el empleador como para el trabajador. Por mencionar algunos de estos, se tiene que el empleador debe realizar una visita de inspección al lugar que va a ser destinado para realizar las labores por el trabajador, con el fin de identificar las condiciones de luminosidad, ventilación, entre otras condiciones, y para llevar a cabo una identificación de peligros en cada uno de estos sitios de teletrabajo. Otro requisito a considerar es que el empleador, según el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo, debe suministrar los instrumentos y materias primas para el desarrollo del trabajo, salvo que se acuerde entre las partes algo diferente y que es estipulado en el contrato. Asimismo, en el artículo 6 de la Ley 1221, el empleador debe proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, las conexiones y los programas. Además, el empleador debe suministrar los recursos necesarios para el pago de los servicios requeridos para el teletrabajo, como lo son la conexión a Internet y el servicio de la energía. Tanto empleador como trabajador deben concretar los horarios de la jornada laboral, los cuales deben ser plasmados en el contrato y ser respetados, ya que es una modalidad a la cual aplican temas como el pago de horas extra. Asimismo, es aplicable al empleador la actualización de su reglamento interno de trabajo, donde se expongan las condiciones especiales de cómo opera el teletrabajo al interior de la organización. Y según el artículo 10 del decreto 884 del 2012, el trabajador no tiene derecho a un auxilio de transporte si las actividades o labores no demandan el desplazamiento y gastos de movilidad por parte del teletrabajador. Estos requisitos que acabo de mencionar para el teletrabajo son requisitos establecidos por ley, muchos de los cuales en estos momentos por la emergencia por COVID-19 no pueden ser suplidos, como ocurre con la visita a cada sitio de trabajo, las inspecciones de las medidas de seguridad y la identificación de riesgos para cada domicilio. Ante estos impedimentos y la necesidad de encontrar una alternativa laboral que se acople a la emergencia sanitaria, el Ministerio del Trabajo expide la Circular 21, donde expone como opción el trabajo en casa y se muestran los requisitos que se deben garantizar. Algunos de los requisitos mínimos para el trabajo en casa son: el empleador debe notificar por algún medio al trabajador que va a implementar temporalmente mientras la emergencia por COVID-19 una modalidad laboral denominada trabajo en casa, además de estipular y definir todas las garantías que se le deben proveer. Se debe estipular la manera de notificar los peligros a los que estará expuesto mientras labore bajo el trabajo en casa. El empleador debe aclarar los canales de comunicación que tendrá el trabajador con las áreas de interés de la compañía, como tecnología, operaciones, entre otras, si estas son requeridas para su labor. Se requiere seguir dando cumplimiento a temas como el programa de capacitaciones y por ende el trabajador debe hacer parte de estas actividades dependiendo de la manera como decida la organización que van a realizarse. Asimismo, definir una ruta de notificación cuando se confirme un caso positivo por COVID-19 y difundir información oficial emitida únicamente por autoridades competentes en torno al tema. Por su parte, el trabajador debe propender por su autocuidado, acatar parámetros de higiene, limpieza y desinfección, reportar oportunamente los peligros en su domicilio y accidentes que ocurran o el reporte de sintomatología o confirmación del virus.
Tomando en cuenta la explicación anterior y el paralelo entre los dos conceptos, logramos concluir que ante la emergencia del COVID-19, el trabajo en casa fue aprobado por el Ministerio del Trabajo y adaptado por muchas organizaciones como una herramienta de carácter excepcional, temporal y ocasional que permite darle continuidad al negocio, la cual exige el cumplimiento de ciertos parámetros, pero no la totalidad de los requisitos que por ley exige el teletrabajo. A continuación queremos dar respuesta a algunas inquietudes que se pueden generar en torno al tema, como por ejemplo, ¿hay que actualizar el sistema de seguridad y salud en el trabajo? No, no se debe actualizar en su totalidad, pero sí se deben hacer algunas modificaciones, por ejemplo, las actualizaciones de las matrices de peligro que incluyen el riesgo biológico al que estamos expuestos. ¿Cómo determinar si un accidente es de origen común o accidente de trabajo? Para determinar el tipo de accidente es necesario entrar a evaluar las condiciones y circunstancias en las que fue ocasionado dicho accidente. Si una vez calificado se determina que efectivamente es de origen laboral, tendrá el cubrimiento por parte de la ARL. ¿El empleador debe pagar los servicios de energía e Internet? Si la modalidad utilizada es trabajo en casa, no es obligación pagar estos servicios, pero se puede llegar a un mutuo acuerdo para que el empleador pueda colaborar con una parte del pago. ¿Se puede dejar de cotizar por los trabajadores que están laborando en casa, ya que al no estar en la oficina no están expuestos a riesgos laborales? No. El trabajo en casa es una modalidad de trabajo permitida por la normatividad actual y por ende está cubierta por el sistema de riesgos laborales, por lo cual se mantiene la cotización. Existe la posibilidad de cambiar la tasa de cotización para los trabajadores de sectores que venían desarrollando actividades en riesgo 4 o 5 y que ahora desempeñan labores administrativas por trabajo en casa. Teniendo en cuenta que el sistema de pago pila solo permite para el mismo trabajador una tasa de cotización por mes y que las medidas adoptadas por el gobierno para fomentar el trabajo en casa son coyunturales, se afirma que no es correcto cambiar la tasa de cotización en este momento, solamente para un mes, como por ejemplo el mes de abril. Si la medida de aislamiento preventivo obligatorio se mantiene, se podría considerar el cambio para habilitar la tasa 1, teniendo en cuenta que superada la emergencia se debe hacer nuevamente el cambio del centro de trabajo y la cotización correspondiente. Presentamos a continuación unos documentos y normas que fueron consultados para el desarrollo de esta charla y que ustedes pueden consultar para corroborar, ampliar la información o solucionar dudas. Así damos por terminada la explicación, esperando que haya sido de su interés y agrado. Muchas gracias.